Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Rigoberta Menchú, vida y obra de una maya quiché. Capítulo 13. En busca del Nobel. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es la de Rigoberta Menchú, la indígena maya que se hizo conocida en todo el mundo por la defensa de su gente, de su comunidad amenazada. Rigoberta Menchú ha acumulado experiencia en sus recorridos por los pasillos de las oficinas de Naciones Unidas, enseñanza que le permite denunciar a los falsos defensores de los derechos humanos. En los últimos tiempos, las instituciones internacionales trataron de minar el valor de las cooperativas indígenas. Una de las estrategias ha sido la de crear ONG fantasmas. En nuestros países, la mayoría de los técnicos que componen las ONG son extranjeros provenientes del primer mundo. Traen el concepto de que los pobres no entienden nada de desarrollo y no saben nada del futuro. Así que hay que educarlos como especies pasivas, susceptibles de ser amaestrados. Jamás llegan a mirar los profundos valores y las grandes soluciones que reposan en nuestras culturas. Lo que han hecho es crear lo que yo llamo, quizá con palabras duras, parásitos de la sociedad. No todos son así, pero todos pagan las consecuencias. A los países pobres ha llegado mucho dinero, inmensas cantidades de dinero, pero nunca se investigó si efectivamente llegó a la población. ¿Cómo se explica si no el hecho de que un técnico se ubicó en un área por 15 años y después de su partida la comunidad está más pobre que antes? El problema de las instituciones en los próximos años será recuperar la confianza de la gente. Hay que responder a tanta ilusión, a tanto deseo de desarrollo que ha acumulado nuestra gente. Estas ideas sobre el diálogo entre culturas diferentes las debo al hecho de que me tocó recorrer las casas de muchas gentes en el mundo. Recorrí muchos pueblos gracias a la solidaridad internacional. Cuando luchamos por nuestros derechos se nos dice indigenistas, y si hemos trascendido un poco más allá de las reivindicaciones de los indígenas, ya somos comunistas. Si incluimos el derecho de las mujeres en nuestra lucha, no solo somos indigenistas y comunistas, sino también feministas. La idea de postular a Rigoberta Menchú a un premio Nobel comienza a germinar en varios círculos vinculados a la defensa de los derechos humanos, sobre todo en Guatemala. La obtención del mismo se convertía en un hito propagandístico fenomenal e impulsaría su lucha en el campo internacional. Premio Nobel para Paz, postular a la comisión su nombre. Desde 1989, varios sectores querían proponerme para la candidatura al Premio Nobel de la Paz. Por supuesto, nunca pensé que eso iba a convertirse en una realidad. Yo me reía en el fondo. Ser Nobel de la Paz era solo para gentes grandes, decía. En Europa había comentarios de quienes creían que ya era candidata y yo tenía que aclarar constantemente que no era así. En Guatemala muchas hermanas y hermanos no estaban de acuerdo con mi candidatura, pues decían, ¿a quién representa? ¿Quién le dio liderazgo? ¿Quién la eligió? Obviamente, cuando buscaba respuestas a sus preguntas, encontraba que yo no había sido electa por nadie. Solo el destino me había colocado en su camino. Pero había otros hermanos y hermanas que entendían el Nobel como algo simbólico e insistían en que tendría una importancia histórica en beneficio de la justicia. Conociendo nuestra realidad como pueblos y nacionalidades indígenas. Durante el segundo encuentro continental de los 500 años de resistencia indígena negra y popular en Guatemala,
Fue necesario someter a votación este asunto. Aunque no todos estaban a favor, la resolución pasó. Pero no fue suficiente, porque hay procedimientos formales para las candidaturas. Y la propongo también por su doble condición de ser mujer e indígena. A finales del 1991, el Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, presentó mi candidatura al Instituto Nobel de la Paz, en Noruega. Esto también recibió el apoyo de Monseñor Desmond Tutu y también del Parlamento noruego. Lo mismo hicieron un grupo de académicos italianos e ingleses. Fue una candidatura con muchos autores. Guatemala sufrió... En octubre de 1992 viajé a Costa Rica para hablar con mi amigo el doctor Arturo Taracena por la necesidad de oír otras opiniones. Al hablar con Taracena, trataba de prever dos cosas. Una, si me daban el premio Nobel, ¿qué iba a hacer? ¿Qué perspectivas se abrían para mí? ¿Cuál sería la mejor forma de enaltecer la dignidad de mi pueblo? La otra, si me lo negaban, ¿cómo enfrentaría una situación crítica que se me anticipaba? Taracena es la persona que me empujó a hacer mi primer libro. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Él es un historiador que le tiene un profundo amor a su profesión, a su patria Guatemala y a su gente. Él tenía la inquietud que el libro trascendiera y llegara a públicos grandes. Ante todo, quiero agradecer a nuestra lucha por la recuperación. Fue Taracena quien le propuso a Elizabeth Burgos que hiciéramos el libro. Él decía que si lo hacíamos solos nosotros, un exiliado y una indígena, nadie le iba a hacer caso. Necesitábamos una persona con nombre y entrada al mundo académico y editorial como Elizabeth Burgos. Esa noche que charlamos con Taracena en Costa Rica, él me dio varias ideas. Si recibía el Nobel, era muy importante que hiciera una fundación. Desde un principio, yo concebía a nuestra futura fundación como un desafío para el desarrollo de nuestro pueblo. También quería reivindicar la memoria de mi papá, la memoria de lucha, la memoria indígena y reivindicar la lucha por la tierra. Me dijo que no me olvidara de la unidad nacional, que el premio Nobel no debería ser el orgullo de solo los indígenas, sino debería ser el orgullo de todos los guatemaltecos y de todo un continente. Cuando llegué a Guatemala, el día 9, había una multitud en el aeropuerto para darme la bienvenida. La vida da vueltas. Unos años atrás, en ese mismo aeropuerto, me esperaba una multitud de policías para capturarme y los ciudadanos comunes tenían miedo de acercarse. Ya sabíamos que el 14 iba a ser el día más complicado, porque el 15 en la madrugada íbamos a saber la verdad. Era el día en que se anunciaría el premio Nobel. Como a las 3 de la tarde salimos para San Marcos, en la frontera con Chiapas. La consigna de la gente que nos recibió era: con premio o sin premio, te queremos, Rigoberta, hija maya. El pequeño hospedaje donde íbamos a quedarnos habían recibido amenazas y nuestro único refugio podía ser la Iglesia Católica. El monseñor autorizó que usáramos su despacho. Después salimos corriendo a recibir un homenaje del pueblo en un salón grande. Allí fue que me regalaron el huipil que usé el día que anunciaron el Premio Nobel de la Paz. Yo esa noche me fui a dormir. Había un frío inmenso, no había agua caliente ni nada. Me dormí unas horas con la conciencia tranquila, como una niña inocente. Me despertó el teléfono. Era el embajador de Noruega en México.
Me dijo que en 9 minutos se iba a anunciar a todo el mundo que me habían otorgado el Premio Nobel de la Paz, que era el primero en felicitarme. Todos los compañeros empezaron a llorar y llorar. No sabíamos qué hacer. Al sacerdote de la iglesia se le ocurrió quemar unos cohetes. Era la señal del Premio Nobel. Entonces empezaron a quemar cohetes en todo el pueblo. Tocaban las campanas. Entonces me di cuenta de una terrible realidad. Mis padres no estaban conmigo, no estaban mis hermanitas. Me faltaba una vida más normal. Yo me metí en el despacho del obispo y me quedé allí. Yo hace mucho tiempo me he sentido mayor de edad porque he vivido una vida agitada y rápida. Quisiera recordar mi infancia y son pocas las cosas que recuerdo. Pienso igualmente que hay una magia de Chimel, mi aldea natal. Una zona de donde tantos misterios se hablaron y donde existieron tantos mitos que vivieron la abuela y el abuelo, mi padre y mi madre, y que siguen viviendo. Chimel es un lugar donde las nubes flotan perezosas sobre la montaña húmeda. El aire es casi de cristal. Todas esas cosas juntas hacen un signo de tiempo. Yo soy producto de un signo de tiempo. Y como dicen los ancianos mayas, no se escoge ni se elige, sino que ocurre por sí mismo. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, encuentra en su pasado el significado profundo de su vida. Nada ha cambiado. Continúa siendo una joven maya de la etnia quiché. Una vez instalada en Guatemala, entonces me di cuenta de que me faltaba un paso más y sin ello nunca sería feliz. Regresar a Chimel, regresar a Laj Chimel, aldea donde nací. Bueno, pues si tuve miedo de regresar a Guatemala, era mucho más grande el miedo de regresar a Chimel. Porque allá ocurrió tanta violencia, tantos muertos. Nunca se supo quién mató a quién, dónde mató y qué cosas ocurrieron allá. Chimel es un lugar de mucha magia, muy profundo. Es una tierra rica en tantas variedades de árboles, animales, pájaros, flores, bejucos y musgos. Es un bosque nuboso o nublado de los pocos que quedan en el planeta. Debajo de las gigantescas montañas y selvas se refugiaron miles de desplazados y refugiados. Yo tenía mucho miedo. Nunca supe yo qué pasó con los asesinos, con los judiciales que recibieron un sueldo por matar a un catequista o que recibieron un arma a cambio de haber eliminado a un grupo de gente. Muchos hijos de terratenientes se volvieron asesinos, mataban a plena luz del día. Sus padres les enseñaron a odiar a la gente pobre. Y nos fuimos. Unos días antes de partir a Laj Chimel, soñé con mamá. Soñé la casa donde crecí. Estaban iguales que antes en mi sueño. Desde ese momento no pude separarme de la tristeza. No sentía odio por quienes arrasaron mi comunidad, destruyeron mi casa, mi familia. Solamente quería llorar. Solo extrañaba la realidad de un pasado tan cercano. Cuando fui niña, joven y cuando tuve un hogar que no podré recuperar. Llegando a Chimel, la primera novedad fue que solo caminamos 4 kilómetros cuando yo abandoné este lugar. Caminábamos horas y horas subiendo y bajando esos cerros, esas interminables curvas. Recuerdo cada gota de sudor que allí quedó.
Llegamos como a las 10 de la mañana y para mi sorpresa fue que encontré el lugar demasiado chiquito. Parecía ser otro lugar diferente. La mayoría de los ríos se secaron. Entonces yo decía, esta no es la tierra que yo dejé. ¿Dónde están las montañas que yo dejé? Esta tierra estuvo en manos de terratenientes y cortaron las maderas preciosas que habíamos dejado. Una parte del cerro está pelón. Había una pequeña comunidad de 24 familias reunidas en el terreno de mi papá. Allí estaba la gente abandonada, con tal grado de desnutrición que sentí pena de la propia vida. Me dije, esta es la cuna de una premio Nobel tan querida por mucha gente, tan respetada y tan mito también. ¿Cómo es posible que me quieran tanto a mí, pero no a estos niños, no a estas mujeres, no a mi gente enferma y desnutrida? Yo sé que tengo un papel como cualquier ciudadano común, porque como ciudadana común, con otros ciudadanos comunes, podremos lograr que Lag Chimel vuelva a ser el paraíso que yo recordaba. Que Chimel, que todo Guatemala sea un tesoro para la memoria de las generaciones que vendrán. Mucho se ha avanzado, aunque hoy Guatemala continúa con sus problemas de integración social, de pobreza y discriminación para los indígenas y los ladinos pobres. Lo positivo es que los mayas y las otras etnias que pueblan Guatemala tienen voces que los representan, que se han multiplicado, que luchan por sus derechos, y no solo la voz del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Kum. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Este ha sido el último capítulo de esta apasionante historia y con él concluimos la primera temporada de Hechos que fueron noticia. Ya estamos trabajando e investigando los sucesos que formarán parte de la segunda temporada que pronto estará disponible para ustedes. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de memoria, voces y emociones compartidas. Nos vemos. Hasta la próxima. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y el testimonio escrito de Rigoberta Menchú, que plasmó en 2 libros. El primero se tituló Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en colaboración de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. El segundo libro, ahora sí de su única autoría, es Rigoberta, la nieta de los mayas. Asimismo, recurrimos a la opinión de expertos para que nos ilustren sobre aspectos de lo que pasó en Guatemala en aquellos años nefastos. La voz que recrea los textos fue creada con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.